Celebramos la fiesta del apóstol Santiago, que fue uno de los discípulos más cercanos al Señor, probablemente primo de Jesucristo, por lo que en la Sagrada Escritura se le llama hermano suyo, junto con José, Simón y Judas, capítulo 6 de San Marcos, versículo 3. Los evangelios presentan a Santiago y su hermano Juan como hijos de Zebedeo, un pescador que tenía una posición social un poco holgada. Algunos exégetas sugieren que su madre podría ser María Salomé, una mujer que estuvo muy cerca de Jesús y que algunos piensan que era hermana de la Virgen María. Tenía Simón, Pedro y su hermano Andrés, de una pequeña cooperativa, un emprendimiento, diríamos hoy, con Juan y Santiago, como las dos familias. Y el relato de su vocación, pues lo hemos meditado en otras ocasiones, sirve como antífona de entrada para la misa de su festividad. Dice Mateo en el capítulo 4, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Llevan toda la noche trabajando, no habían hecho mucho, y antes de ir a descansar, están trabajando bien, repasando las redes. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Una respuesta audaz, ¿no?, el Señor que los llama, y ellos que se levantan, dejan la barca, dejan la familia, dejan el negocio, dejan tantas cosas para seguir a Jesús de cerca. En Mateo estos llamados significan el inicio del ministerio público de Jesús en Galilea, allá en el norte, junto al mar, ¿no?, de Galilea. Y de alguna manera es también la convocatoria del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Llama la atención esa prontitud, esa respuesta generosa de estos dos hermanos, y también la de sus padres para desprenderse de ellos, ¿no? Zebedeo, como que seguramente tampoco es que se hayan ido al escondido, se han dicho, bueno, mira, nos llama el maestro, lo vamos a seguir, y él, que probablemente también pues lo conocía, y no, tranquilos, váyanse con él. Entonces, esa generosidad para desprenderse. También como esta actitud parece explicar un poquito el apelativo con el que Jesús les llamó, Boanerges, es decir, hijos del trueno. Hay gente que llama así, Boanerges Londoño, ¿ves? Bueno, Boanerges es una palabra griega que significa hijos del trueno, porque tiene cuando van una vez por ahí a un pueblo a predicar, no los atienden bien, entonces dice, Señor, no nos atendieron bien, ¿quieres que traigamos fuego del cielo y se acabe el pueblo? Entonces, no, ustedes son un poco impetuosos, ¿no? Hijos del trueno. Bueno, esta misma actitud explica otra escena que encontramos en el Evangelio. Camino de Jerusalén, donde Jesús iba a recibir el bautismo de la muerte en la cruz, los dos hermanos aprovecharon una pausa en el viaje para hacer lobby. Se acercan al maestro. Mateo dice que lo hacen a través de su madre. Marcos dice que fueron ellos dos directamente, seguramente pues como les llegó de oídas, no hay unidad en la transmisión de la historia. El caso es que le llega una petición al maestro. Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir. Y entonces el Señor les preguntó, ¿y qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, una cosa muy sencilla. Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No, apenas, ¿no? El puesto 1 y el 2, no más. Es fácil pensar que Jesucristo habrá sentido disgusto al ver que dos de los discípulos más cercanos pues no caían en la cuenta de los momentos que estaban viviendo. Jesús replicó, no saben lo que están pidiendo. San Juan Crisóstomo explica que es como si les dijera, ustedes me están hablando de honores y de coronas, pero yo les hablo de luchas y de fatigas. Este no es tiempo de premios, ni es ahora cuando se va a manifestar mi gloria. La vida presente es tiempo de muertes, de guerra y de peligros. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Entonces el diálogo continúa, tenso. El maestro los anima como a elevar la mirada, preguntándoles,
como la clave de todo esto es, ¿pueden beber del cáliz que yo voy a beber? ¿O pueden bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Entonces ya, esa pregunta ya plantea como el talante, ¿no?, de la actitud de Jesús. Ya lo había predicho Isaías en el capítulo 53, al describir los frutos del padecimiento del siervo del Señor, del que habla ahí. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, entregar su vida como expiación. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Entonces Jesús está diciendo, ese soy yo, el que va a ser triturado por el sufrimiento, el que va a entregar su vida, como veremos al final, para justificar, para redimir. Servir y dar la vida en redención. Ellos están pidiendo cargos de poder, el puesto 1 y 2. El Papa Francisco, comentando este pasaje, dice, bueno, pide el ministerio de Economía y de Gobierno, bueno, más o menos, ¿no? Y entonces el Señor les hace ver que mi reino no es de tomar un trono, sino de morir, entregar mi vida en servicio, de morir en la cruz. Ustedes están dispuestos a morir conmigo en la cruz. Ahí sí que los quiero ver yo a mi derecha y a mi izquierda. Así es como se cumple la respuesta inicial de Jesús a esos dos hermanos. Su bautismo es el cáliz de su pasión, es dar la vida en redención por muchos. Estamos haciendo oración, el Señor nos preside del sagrario, podemos hablar con Él y decirle, Señor, muchas gracias por tantos dones, especialmente por habernos redimido, por habernos perdonado, por habernos liberado del pecado, por habernos justificado por medio de tu muerte en la cruz, por haberte entregado. A San José María le gustaba mucho este pasaje del Evangelio, lo predicaba con frecuencia. Consideraba que esas preguntas del Maestro nos pueden interpelar a nosotros, a cada uno, en todo momento, invitándonos a corredimir con Él. En Es Cristo que pasa, dice, también a nosotros nos llama y nos pregunta, como a Santiago y a Juan, ¿están dispuestos a beber el cáliz? Este cáliz de la entrega completa, el cumplimiento de la voluntad del Padre que yo voy a beber. A él le gusta mucho citar en latín, potestis vivere calicem quem ego vivitur sum. Y le gusta mucho la respuesta en latín también de una sola palabra, possumus. Hoy ahí un amigo colgó en su estado de WhatsApp haber hecho hace unos años el Camino de Santiago, y pues possumus, es como la palabra que define a Santiago. Possumus, podemos beber el cáliz, podemos recibir el bautismo. Sí, estamos dispuestos, es la respuesta de Juan y de Santiago. Vosotros y yo, ¿estamos seriamente dispuestos a cumplir en todo la voluntad de nuestro Padre Dios? Eso se trata de la oración, hablar con Jesús y decir, Señor, yo estoy plenamente dispuesto a cumplir en todo tu voluntad. De entrada pues decimos que sí, ¿no? De eso se trata, pero ya lo podemos ir aterrizando a mi vida, en el estudio, en el apostolado, cuando llegan las tentaciones, en el noviazgo, en la familia. Estoy seriamente dispuesto a cumplir en todo tu voluntad. Y uno puede preguntarse, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Para un semestre que arranca. ¿Qué voluntad tiene Dios para mis estudios? Uno puede decir, Señor, ¿qué promedio quieres que saque este semestre? Pues ya ni se lo plantea uno, ¿cuántas materias quieres que pierda? Pues no quiero que pierda ninguna, ¿no? Y que las deje en cuánto. Y entonces pues el Señor dirá, bueno, pues no te pido que 4 porque la cabeza no te da para tanto. En algún caso de los aquí presentes de pronto puede pasar, ¿no?, que está sonriendo en este momento. O de pronto dice, a ti 4,5, es que 4,4 es poco, ¿no? Bueno, entonces, Señor, ¿qué quieres tú para mí? La respuesta es individual, ¿no?, personalizada. ¿Qué quieres, Señor, de mí? ¿Qué quieres con la familia? ¿Qué quieres con esta lucha interior, con esta batalla, no sé, con el internet, con el estudio, con el orden, con la puntualidad? Bueno, cada uno tiene sus puntos, ¿no? Señor, bueno, o quizá no tenemos que decirle qué quieres, porque yo sé que lo quieres.
Señor, esa voluntad que me has mostrado, quiero cumplirla, ahora sí, volver a empezar. ¿Estamos seriamente dispuestos a cumplir en todo la voluntad de nuestro Padre Dios? ¿Le hemos dado al Señor nuestro corazón entero? ¿O seguimos apegados a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestra comodidad, a nuestro amor propio? Esto del corazón entero, ustedes se acuerdan de esa canción, no la voy a cantar, tranquilos. Yo la conocí hace muchos años como una samba argentina, pero se ve que es una rima que está en distintas culturas. Por lo visto en España, en los años 30 o así, también era común. Corazones partidos yo no los quiero, yo cuando doy el mío lo doy entero. Entonces es esto, ¿no? Pues le pasó a un muchacho de la obra, joven, médico, que estaba en la Guerra Civil Española, desplegado, creo que era en Teruel, como médico. Y entonces llegó la Inmaculada Concepción, la fiesta del 8 de diciembre, y entonces hicieron una fiesta para celebrarlo, ¿no? Con la guitarra, unos vinitos, y entonces pues era homenaje a la Virgen, una cosa sana. Y entonces una de las canciones que salió fue esta: corazones partidos yo no los quiero, yo cuando doy el mío lo doy entero. Y dice, no, pues ya con eso me quedé. Como que el Señor lo cogió ahí con el Espíritu Santo, le dijo, ¿y tú? Qué resistencia a dar el corazón entero. Como que me quedo ahí, ya más o menos ya di la mitad. Y entonces le escribió eso en una carta a San José María y eso terminó como un punto de camino. Qué resistencia a dar el corazón por completo. Bueno, pensando en el Señor que le pregunta a Santiago y a Juan, ¿están dispuestos a beber el cáliz que yo voy a beber? San José María nos pregunta, ¿estamos nosotros dispuestos a cumplir en toda la voluntad de Dios? ¿Le dimos al Señor nuestro corazón entero? ¿O seguimos apegados a nuestra comodidad, a nuestros intereses, a nuestro amor propio? Como, bueno, yo sí, católico todo, pero menos esta cosita. Como me acuerdo una vez un partido, a un amigo que no le encontrábamos puesto, dijimos, ¿por qué no tapas un rato? Y a veces pasa eso, ¿no? En los equipos. Y entonces dice, no, pídame lo que sea menos tapar. Y dije, lo único que tengo que pedir es que tape, es lo único que donde sirves. Uno a veces con el Señor es, pídeme lo que sea menos esto, y es que eso es lo que necesito. Bueno, pues como es nuestra oración, estamos empezando un periodo nuevo de tiempo, es decir, Señor, pídeme lo que quieras, que te voy a dar el corazón por completo. Dame tu gracia para cumplirlo. Una tercera pregunta, ¿hay algo que no responde a nuestra condición de cristianos y que hace que no queramos purificarnos? Todos sabemos, ¿no? Que esto está, digamos, como en la naturaleza humana, en la antropología, tanto que los griegos y así ya eso lo tenían establecido, que todos tenemos un punto débil. Entonces es el famoso talón de Aquiles, Aquiles era un hombre poderosísimo que no le pegaban las flechas, era pues lo que entre los judíos era Sansón, pues más o menos, y no tenía ningún punto débil, hasta que alguien lo descubrió. ¿Y por qué era tan poderoso y tan invencible? Porque cuando nació, la mamá lo cogió de los talones y lo bañó en un agua pues mágica que lo hizo incólume, pues que no podía, nada le hacía daño, excepto el pedacito del talón donde la mamá le había cogido con la mano, que entonces en ese no quedó bañado. Entonces claro, ahí fue la clave, tirarle una flecha al talón, al tendón, y entonces pues ahí, todos tenemos ese tendón, ese taloncito ahí que nos falla. O Sansón, que era tan fuerte, lo mutilaron y perdió toda la fuerza. Entonces, bueno, hay algo que no responde en mi condición de cristiano y hace que no me quiera purificar. Bueno, pues, ¿cuál es ese punto flaco? Para luchar, pues todos sabemos que somos hijos de Adán y Eva, con el pecado original todos tenemos debilidades, y el diablo ahí también, el diablo sí que la conoce, porque sabe más por viejo que por diablo, y entonces mete ahí el dedito para molestar, pues decir, tengo que luchar para que no me pase, ¿no? Como hacen, no sé, los futbolistas, pues que si su problema es el dribbling, pues haga 30 balones hasta que aprenda a driblar, o que si el problema es disparar con la izquierda, entonces dispare 30 tiros con la izquierda, hasta que el balón vaya dentro del arco y no esté botando penaltis como tecillo. Bueno, pues hay que entrenar para que salga la cosa bien. En la vida espiritual igual. Hay algo que no responde a mi condición de cristiano
y hace que no me quiera purificar. Preguntémonoslo, Señor, ¿qué es eso que en lo cual yo me debo purificar? En el trabajo, en el estudio, en la piedad, en el orden, en la disciplina, en el huir de las ocasiones, esta amistad que no me sirve, esta distracción que me hace daño. Hoy se nos presenta la ocasión de rectificar. Jesús nos pregunta, como le preguntó a Santiago, ¿estás dispuesto a beber este cáliz? Dice el Señor, sí, pues por eso estoy aquí, un nuevo comienzo, vuelvo a arrancar. Entonces, Señor, mira a ver qué le dices. Señor, me propongo ahora delante de ti que este semestre tal cosa, empiezo a estudiar a tal hora, o apago el celular a tal hora, o saludo a esta persona que me cae gorda, o le voy a servir a este otro que me cuesta servirle, o voy a esforzarme por vivir mejor mi noviazgo, o por ir a la misa el domingo. Bueno, cada uno sabrá lo que el Señor le pide. Hoy se nos presenta la ocasión de rectificar. Bueno, entonces, por eso esta meditación sobre el apóstol Santiago nos ayuda a renovar propósitos de conversión, de fidelidad, de afán apostólico y de servicio a nuestros hermanos. Veamos cómo continúa la escena. Comenzábamos con que, para los que llegaron tarde, vinieron Santiago y Juan y le preguntaron al Señor que querían puestos de honor y el Señor les dice, no saben a qué espíritu pertenecen, no saben lo que están pidiendo, están dispuestos a beber el cáliz que yo he de beber, están dispuestos a ser bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Y ellos respondieron, estamos dispuestos, podemos. Con base en eso hemos pensado si nosotros estamos dispuestos o podemos. La escena continúa con que los otros 10, en reacción ante la solicitud de los dos hermanos, pues les dio rabia, enojo, envidia, porque se les adelantaron en esas ambiciones humanas, porque en el fondo todos querían estar cerca del rey en el próximo imperio mesiánico que se veía que se iba a instaurar en poco tiempo, según pensaban algunos cuando llegaran a Jerusalén. Entonces dice el Evangelio, los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y contra Juan. Y entonces Jesús aprovechó ese momento para darles una de las lecciones más importantes, una cátedra sobre la caridad. Jesús, llamándolos, les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No puede ser así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Es como la clave de la caridad cristiana. Lo dirá muchas veces el Señor. Por ejemplo, en la última cena, antes de celebrar esa Pascua, ese momento tan importante, lo primero que hace Jesús es ponerse de rodillas y lavarle los pies como si fuera un esclavo, con escándalo del mismo Pedro. Y entonces al final el Señor les dice, ustedes dicen que yo soy el Señor y el Maestro, y es verdad que lo soy. Si yo que soy el siervo y el Señor y el Maestro les lavo los pies, ustedes se tienen que lavar los pies los unos a los otros. Tienen que ser esclavos los unos de los otros. Y este es el mandamiento nuevo que les doy. Quiéranse los unos a los otros como yo los he amado. De ahí salió lo que San José María puso en todas las salas de estudio de los centros de Opus Dei, donde uno vaya, ¿no? En Alemania, en África, en Japón, en Chía, en todas partes van a la sala de estudio y se van a encontrar. Cuando salgan por ahí, ustedes que viajan tanto, en Australia o en Estados Unidos van, quiero ver la sala de estudio que me dijeron que hay van y allá la van a ver, un pergamino que dice, este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Quería que en esas salas de estudio en todo el mundo, donde la gente va a estudiar muchas horas, donde van a sacar muy buenas notas, donde van a convertirse en prestigiosos y van a triunfar humanamente en sus profesiones, tengan claro, esto no es para mí, esto es para yo poder servir a los demás. Es la manera de concretar esa unión con Cristo a la que Él mismo nos llama, servir, ser otro Cristo que lava los pies a sus discípulos. El Papa Francisco dice, inclinarse sobre quien está en dificultad, porque en él ve el rostro de Cristo, porque él es la carne de Cristo que sufre. Una catequesis a unos niños pobres, unas visitas a unos ancianos, a unos enfermos, a una persona necesitada. Esas labores que hacemos en vacaciones de ir a una cárcel, a un ancianato,
a un sitio de niños con capacidades especiales. No es como, bueno, como no hay nada que hacer, no, es porque la carne de Cristo que sufre, y todos hemos experimentado que el Señor devuelve la visita. Pero no solo en vacaciones, también ahora, ¿no? Un proyecto de solidaridad que cada uno puede aportar o ayudar, semanal, quincenal, mensualmente, cada uno en la medida en que pueda, pero decir, yo de mis horas, de esas horas que Dios me da, quiero sacar 2 horas semanales o quincenales o mensuales para ayudar a un pobre, a un enfermo, a una entidad que haga bien. Servir a los demás, uniéndonos a Jesús, acompañándolo en esa labor redentora, no solamente en esos gestos exteriores, a través también de los pequeños y grandes sacrificios de la vida ordinaria, servir en la casa, servir a nuestros compañeros, que se pueden convertir también en momentos de oración. La vida cristiana es como la mezcla de oración y penitencia. Y no somos nosotros gentes con vocación para irnos a un convento toda la vida, sino que tenemos que rezar en el laboratorio, en medio del estudio, en el partido de fútbol, visitando a la novia, barriendo, trapeando, manejando el carro, en el trancón. Bueno, ahí es donde hemos de hacer oración. Y hemos de convertir en penitencia, un poco como ha salido, el llegar a tiempo a clase, el levantarse a la hora que toca, quizá bañarse con agua fría, ofrecer un sacrificio de no comer algo que nos gusta en la comida. Hacer de nuestra vida una vida de oración, una vida contemplativa, en medio de lo cotidiano, de lo ordinario. Y de pronto, mientras uno está montando en la bicicleta de camino a la universidad de regreso, pues va rezando el rosario, o va encomendando a los amigos, o le ofrece a Dios como gran sacrificio llegar a punto a la clase, o decir, voy a estudiar 3 horas y en estas 3 horas me voy a ignorar por completo las redes sociales. Incluso si una vez pongo el offline, que ese sacrificio hoy día es un martirio. Pero bueno, una persona que trabaja 3 horas sin distracciones es una persona que triunfa, bueno, que aprende, que trabaja, que va a fondo. Y de pronto esa puede ser la gran penitencia que uno le ofrece al Señor. Me acuerdo de un sacerdote amigo que venía a Estados Unidos en Cuaresma, me decía que en el club en el que él estaba tenían el viernes, pues estaba penitencia de no comer carne, pero el ayuno de Facebook, esto era hace ya varios años, ¿no? Entonces creo que no había ni Twitter ni Instagram, decía bueno, ayuno de Facebook. De pronto eso es un ayuno más grande que no comer carne. Y entonces resulta que un día de impopularidad pues no hace daño. Y al contrario, pues se puede aprovechar para poder trabajar a fondo y para poder estar hablando con Dios. Vuelvo a San José María. Antes decíamos una cita de Cristo que pasa, ahora otra de Amigos de Dios sobre este mismo pasaje del Señor que les dice, si pueden ser bautizados con el bautismo de Cristo, si pueden dar su vida en redención. Y ellos responden, possumus, podemos vencer también esta batalla con la ayuda del Señor. Persuadidos de que no resulta difícil convertir el trabajo en un diálogo de oración. Nada más ofrecérselo y poner manos a la obra, Dios ya escucha, ya alienta. Servir al Señor es que nuestro trabajo no sea por una nota, sino por hacerlo lo mejor posible, que se notará también en la calificación, que es convertir aquel trabajo en oración, esas 2-3 horas de estudio, pues que sean verdadero diálogo, porque es que se han trabajado muy bien. Es famoso pues en los muchachos, los adolescentes, así que están jugando fútbol, va la mamá o la novia a verlos, poder meter un gol, así como el de Barcos anoche, y entonces ir a la tribuna y dedicárselo a la amada, ¿no? Pues queda enamorada para 3 años ahí con eso, ¿no? Pues un buen gol, poderse dedicar. Hay quien en cambio se cae, se pisa solo, o coge el balón desde atrás hasta adelante y luego termina con el balón contra tal, por lucirse no termina haciendo nada, entonces la pobre mamá ahí pues se tapa la cara como diciendo, pobre muchacho. Bueno, pues así de pronto uno puede pensar, este rato de estudio mío se lo puedo ofrecer a Dios, es un gol. Yo pensaba acabar este capítulo y lo acabé y lo repetí 2 veces y me sé de memoria estas cosas y tengo la mnemotecnia, lo aprendí. Señor, te dedico esto, ya lo tengo todo de diabetes, o ya hice todo el capítulo de cálculo,
Uy, Señor, me salió, ya hice todos los ejercicios. Y además cuadran con la respuesta. Te lo dedico, Señor. Bueno, eso es la oración contemplativa, eso es el diálogo, el trabajo que se convierte en oración. Dice, Señor, estaba difícil, sobre todo el ejercicio número 8, pero bueno, te doy gracias ahí que el Espíritu Santo es el que me iluminó un poquito para encontrar por dónde derivaba esa cosa. Alcanzamos el estilo de las almas contemplativas en medio de la labor cotidiana, porque nos invade la certeza de que Él nos mira, de paso que nos pide un vencimiento nuevo, ese pequeño sacrificio, esa sonrisa ante la persona inoportuna, ese comenzar por el quehacer menos agradable, pero más urgente, ese cuidar los detalles de orden, con perseverancia en el cumplimiento del deber, cuando tan fácil sería abandonarlo. Estas son las grandes penitencias. Uno espera, no, las penitencias, subir a Monserrate de rodillas, atravesarse la Cala Santa. Bueno, no, lo nuestro es más esto. Trabajar con justo, a fondo, y cuando uno está cansado y ya con ganas de levantarse, quedarse. Me quedan 15 minutos, eran 3 horas. Que llevo 2 horas y 45 y estoy fundido. Señor, estos 15 minutos te los voy a ofrecer. De pronto hago otra cosa más suave, pero aquí no me levanto. Luego 15 minutos uno ahí sentado, sin salir para Twitter, metido en donde está, es una penitencia gigantesca. Y eso después se nota en que saca buenas notas, ¿no? Todo por darle gusto a Él, a nuestro Padre Dios. Y quizás sobre tu mesa, o en un lugar discreto que no llame la atención, pero que a ti te sirve como despertador del espíritu contemplativo, colocas el crucifijo, que es para tu alma y para tu mente el manual donde aprendes las lecciones de servicio. Esto también tiene su historia con el mismo Señor del que hablé ahorita en la anécdota de Corazones Partidos, yo no los quiero. Era un médico, se llama Juan Jiménez Vargas, está en el cielo. Y entonces le cuenta una carta a San José María que está en el laboratorio, delante del microscopio, y ahí, minutos, horas, uno ahí mirando la hoja de alodea, buscando la bacteria, o el virus, o lo que sea. Pues eso llega un momento en que cansa, ¿no? El poner el ocular, los ojos ahí en el ocular, dice, cuando ya quiere uno levantarse del microscopio, saca uno los ojos y tenía un crucifijo ahí puesto. Decía, yo cansado de los ojos y Cristo colgado en una cruz. Y entonces el que se iba a ir a descansar sigue ahí metido otro rato más. Bueno, esa es la oración contemplativa. Esa oración es un sacrificio grande, es una penitencia y es santificar el trabajo. Es decirle al Señor, como le decían Juan y Santiago, podemos cargar con tu cruz sobre nuestros hombros, la cruz de la vida cotidiana. Santiago y Juan acompañaron a Jesús en los momentos más especiales, al comienzo de su vida pública, en algunos milagros señalados, como la resurrección de la hija de Jairo, solamente fueron ellos dos con San Pedro. Hacia el final fueron testigos privilegiados de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, solo ellos 3 también, para que estuvieran preparados para que también fueran los que lo acompañaran en el momento más doloroso en Getsemaní, cuando lo ven sudar gotas de sangre, cuando lo ven a punto de ser entregado en manos de los judíos, estaban más fortalecidos para poder acompañarlo en esas últimas horas de su paso por la tierra. Sobre todo esa oración solitaria y angustiosa, agónica del Huerto de los Olivos. Años más tarde, ambos sufrirían persecuciones y padecimientos por Jesucristo, tal como Él se los había profetizado, como termina la escena que estábamos meditando. Jesús concluye, les había dicho, ¿están dispuestos a beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Están dispuestos a bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Sí, estamos dispuestos, podemos. Entonces Jesús le responde, bueno, el cáliz que yo voy a beber, lo van a beber. Y el bautismo con el que yo me voy a bautizar, lo van a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está reservado. Entonces, como, bueno, ahí queda la respuesta. Y efectivamente, Santiago, la primera lectura es un pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el que aparece que Santiago fue el primer apóstol que murió martirizado. Herodes, para congraciarse con los sumos sacerdotes y tal, entonces lo mandó a decapitar. Después de haber hecho una gran labor, porque él fue hasta España, en una misión no fácil, porque llegó un momento en que también casi se devuelve, pues porque esa era gente de dura cerviz. Entonces, cuando ya estaba, que no aguantaba más, se le apareció la Virgen, que todavía estaba viva, y es el famoso Pilar de Zaragoza, donde la Virgen como que le dio fuerza para llegar hasta Santiago,
el Santiago de Compostela, es eso, allá están los restos del apóstol, pero luego regresó a Jerusalén y terminó decapitado. Juan, pues también padeció el martirio, pero no murió, y luego terminó pues su vida, pero después de un gran trabajo y de un gran apostolado. Pidamos a la Virgen Santísima, que es Madre de la Iglesia, que nos ayude a superar esa ambición que también tenemos todos de ocupar los primeros lugares. Que nos alcance de Jesús la fuerza para beber el cáliz y para recibir el bautismo de Cristo. Que aceptemos la invitación a ser corredentores con Él. De ese modo se cumplirá lo que pedimos en la oración colecta de la misa que conmemora este apóstol. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio tu Iglesia se fortalezca y por su patrocinio tu pueblo se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos.